Mi nombre es María José Torres Juárez, estudiante de la licenciatura de Enfermería en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y le vengo a presentar el tema de cuidados post-mortem. Bueno, para comenzar con esto es saber qué esto es de la experiencia de la pérdida, la muerte y el duelo. Tiene diferentes objetivos, que los primeros es identificar el rol de la enfermería al cuidar de los pacientes que están experimentando la pérdida, el duelo o la muerte. Es como también identificar maneras de colaborar con los miembros de la familia y el equipo interdisciplinar para promocionar un tratamiento paliativo. También describir las intervenciones para el control de síntomas en pacientes al final de la vida. Describir los tipos de pérdidas experimentados a lo largo de la vida y analizar las teorías sobre el duelo. Al igual que identificar los diferentes tipos de duelos que se presentan. Continuando es saber qué es una pérdida. Y con esto hay diferentes tipos de pérdida. La primera es una pérdida necesaria. Esta es más como un proceso de vida, donde pues obviamente como nosotros avanzamos en nuestra vida, vamos a aprender que a veces un cambio va a implicar una pérdida necesaria. Esto va a ser parte de nuestra vida siempre. Hay que aprender a esperar que la mayoría de las pérdidas necesarias sean finalmente sustituidas por algo diferente o mejor. Sin embargo, algunas pérdidas hacen que se sometan a diferentes cambios permanentes en sus vidas y amenacen su sentimiento de pertenencia y seguridad. Otro tipo de pérdida es una pérdida de maduración. Esta es una forma de pérdida necesaria e incluye todos los cambios vitales normalmente esperados a lo largo de la vida. Una madre siente la pérdida cuando su hijo se va de casa el primer día del colegio o también cuando un alumno de primaria no quiere perder a su profesor y su clase preferido. Aquí las pérdidas de maduración son asociadas a las transiciones normales de la vida y estos nos van a ayudar a las personas a desarrollar habilidades de afrontamiento para que nosotros los utilicemos cuando experimentemos pérdidas imprevistas. La siguiente es una pérdida situacional. Estos son acontecimientos externos, repentinos e imprevisibles. Un ejemplo podría ser que una persona va a sufrir una lesión, ya sea en un accidente, y va a tener un cambio físico en esto, ya sea, digamos, por ejemplo, una amputación de una extremidad, y esto le va a hacer imposible volver al trabajo o a la escuela, y esto va a conducirnos a una pérdida de su función, también de ingresos, objetivos en la vida y de su autoestima. Otro tipo de pérdida es una pérdida real. Esta se va a producir cuando una persona ya no puede sentir, oír, ver o conocer a una persona o un objeto. Aquí un ejemplo puede ser que incluyen la pérdida de partes del cuerpo, la muerte de un miembro de la familia o la pérdida de un trabajo. Aquí los objetos de valor perdidos incluyen los que se gastan o se extravían, son robados o destruidos por un desastre. Un niño llora la pérdida de su juguete preferido arrastrado por una cuerda. Otra sería una pérdida percibida. Esta se va a definir únicamente por la persona que experimenta la pérdida y es menos obvia para las demás personas. Un ejemplo podría ser que algunas personas perciben el rechazo por parte de un amigo como una pérdida y esto va a generar una pérdida pero de confianza o va a cambiar un estado en su grupo. El siguiente tema es el duelo. Aquí el duelo es la respuesta emocional a la pérdida que se manifiesta de modos únicos para una persona y se va a basar en las experiencias personales, las expectativas culturales y las creencias espirituales. El afrontamiento del duelo implica un periodo de luto, las expresiones externas y sociales del duelo y las conductas asociadas a la pérdida. En estas, la mayoría de los rituales de luto son conductas influidas y aprendidas culturalmente. Obviamente, cada cultura tiene diferentes tipos de duelo. En México siento que una forma de duelo sería cada Día de Muertos, donde conmemoramos a nuestros, valga la redundancia, a nuestros muertos.
y es una forma de poder sobrellevar el duelo que nosotros podemos sufrir ante la pérdida de nuestros familiares. Aquí también hay diferentes tipos de duelos. Un duelo normal es aquel que, y no es complicado, es una reacción común y universal caracterizada por complejas respuestas emocionales, cognitivas, sociales, físicas, conductuales y espirituales a la pérdida y la muerte. Así como también hay sentimientos de aceptación, incredulidad, añoranza, ira y depresión. Aquí se van a mostrar estos sentimientos en un duelo normal. La forma de morir, ya sea violenta, inesperada o traumática, va a plantear un mayor riesgo para los supervivientes. No siempre va a determinar cómo se afligirá a una persona, ya que cada persona lleva un duelo de manera diferente. Un duelo anticipado, esto es cuando se experimenta el proceso inconsciente de desconectar o, entre comillas, abandonar antes de que la pérdida real o la muerte se produzca. Esto es especialmente en situaciones de pérdida prolongada o esperada. Aquí cuando el duelo se extiende durante un largo de tiempo, como podría ser en personas que tienen muerte cerebral. Aquí las personas asimilan la pérdida gradualmente y comienzan a prepararse para lo inevitable. Van, como dice el nombre, anticipando el duelo que van a tener, y ya que no va a ser de la misma fuerza, de la misma forma al momento que su familiar muera. Aquí van a experimentar respuestas intensas al duelo, como pueden tener shock, negación y llanto, y antes de que se produzca la muerte real. Y a menudo sienten alivio cuando finalmente sucede, porque pues ya aceptaron todos estos sentimientos y aceptan que su familiar ahora ya no está sufriendo de la forma en que lo estaba antes de morir. Aquí la idea de que las personas realmente tengan un duelo anticipado es discutida por los investigadores. El siguiente es un duelo sin derecho. Aquí las personas experimentan el duelo sin derecho, que también es conocido como marginal o duelo sin apoyo, cuando su relación con la persona difunta no es sancionada socialmente, no se puede compartir abiertamente o parece de menos importancia. Aquí puede ser una pérdida que no se ajuste a las normas del duelo reconocidas por su cultura, aislando a las personas en duelo del apoyo social y la comprensión dados a las personas con pérdidas legítimas. Aquí una persona en duelo se pregunta a menudo si debe llamar pérdida a la experiencia. Aquí un ejemplo puede ser la muerte de un excónyuge o una pareja gay o una mascota, o una muerte por una enfermedad estigmatizada como el alcoholismo o durante la comisión de un delito. Otros tipos de pérdidas podrían siendo la pérdida ambigua. Aquí un tipo de duelo sin derecho se produce cuando la persona perdida está físicamente presente pero no psicológicamente disponible, como en el caso de la demencia grave o la lesión cerebral grave. Otras veces la persona como que se ha ido, como puede ser después de un secuestro o como prisionero de guerra. Aquí la persona en duelo mantiene un intenso y permanente apego psicológico sin estar nunca segura de la realidad de la situación. Aquí las pérdidas ambiguas son difíciles de procesar debido a la falta de finalidad y los resultados desconocidos, ya que, bueno, al tener este tipo de casos, como podría ser un secuestro, los familiares de la persona perdida no saben en qué situación está su familiar, si realmente está vivo o realmente murió, o en qué circunstancias murió, lo cual no ayuda a darle un buen cierre a su duelo. Un duelo complicado aquí es cuando una persona tiene un periodo prolongado o significativamente difícil para avanzar después de una pérdida. Este experimenta una añoranza crónica y perturbadora por el difunto. Esta puede tener problemas para aceptar la muerte y confiar en los demás. O también se puede sentir excesivamente amargado emocionalmente, paralizado o estresado por el futuro. Aquí este duelo complicado se va a producir más a menudo cuando una persona tiene una relación conflictiva con el difunto, pérdidas o factores estresantes previos o múltiples problemas de salud mental o una falta de un apoyo social. El siguiente van a ser métodos de las tareas del duelo. Aquí hay 4 tareas. La primera tarea va a ser aceptar la realidad de la pérdida, incluso cuando se espere la muerte del familiar.
Los supervivientes muestran cierta incredulidad y sorpresa de que haya sucedido realmente. En esta tarea va a implicar el proceso de aceptar que la persona o el objeto se ha ido y no volverá. La tarea 2 va a ser experimentar el dolor del duelo. Aquí hay diferentes formas que las personas van a responder a la pérdida de modo diferente, como hemos dicho, porque pues cada cabeza es un mundo. Aquí es imposible experimentar una pérdida significativa sin cierto dolor emocional. La tarea 3 va a ser adaptarnos a un mundo en el que el fallecido está ausente. Aquí una persona no se da cuenta del impacto total de una pérdida hasta por lo menos 3 meses. Aquí los miembros de la familia o los amigos del familiar que ha muerto van a presentar menos atención a la persona afligida más o menos al mismo tiempo. En la tarea 4 va a ser recolectar emocionalmente al difunto y continuar viviendo. Aquí no vamos a olvidar a la persona difunta, sino que ocupa un lugar diferente y menos prominente en la vida emocional del superviviente. El siguiente va a ser el modelo de pensamiento crítico para la elaboración de la pérdida, la muerte y el duelo. Aquí hay en dos, que es valoración. En esta, primero vamos a empezar a valorar el significado de la pérdida para este paciente. Vamos a observar las conductas y otros síntomas indicativos de respuesta al duelo. Lo siguiente que va a hacer es el conocimiento. Vamos a darle a conocer el proceso de duelo y los principios de una comunicación terapéutica, al igual que los conceptos del cuidado. La experiencia que va a tener va a ser de un cuidado de un paciente que tuvo una pérdida física o emocional y también el cuidado de un paciente que falleció. Los estándares que deberíamos de tener en este paso es mostrar los principios éticos de la atención sanitaria y aplicar los estándares intelectuales de importancia. La actitud que debemos de tener es que tenemos que asumir los riesgos si es necesario para desarrollar una relación cercana con el paciente para comprender su pérdida. Lo siguiente es una declaración de derechos de una persona moribunda. Aquí hay diferentes derechos, ya que pues no he puesto todos, pero son derechos porque pues aunque la persona esté moribunda, sigue siendo un ser vivo. Y un ser vivo obviamente cuenta con sus derechos y también con un respeto que le debemos de tener. Como tengo el derecho de ser tratado como un ser humano vivo hasta mi muerte, no importa si tenga muerte cerebral, siempre hay que hablarle a nuestro paciente porque obviamente nos va a oír. Siempre hay que hablarle, decirle lo que le vamos a realizar y lo que le vamos a aplicar también. Tengo el derecho de tener el control, tengo el derecho de mantener un sentido de esperanza, no importa cómo cambie su enfoque. Tengo el derecho de ser cuidado por aquellos que puedan mantener un sentido de esperanza, no obstante, esto se puede cambiar. También tengo el derecho de participar en las decisiones sobre mi atención, ya que pues ellos como personas también tienen derecho sobre su cuerpo, más que nada porque es suyo, y también sobre qué pueden y qué no pueden realizarle al paciente. Tengo el derecho de esperar la atención médica y enfermera continuadas, aunque los objetivos de la curación deban cambiarse por los objetivos del confort, ya que bueno, hay un momento y hay enfermedades en las cuales ya obviamente no podemos curar, pero sí podemos llegar a unos tratamientos donde podemos brindarle más confort a nuestro paciente. Tengo el derecho de no morir solo, tengo el derecho de no tener dolor y tengo el derecho de tener una espiritualidad respetada. Lo siguiente que va a hacer después de la valoración viene la planificación. Aquí vamos a seleccionar diferentes estrategias de comunicación para ayudarnos a la cliente o la familia en la aceptación y adaptación a la pérdida. También le vamos a proporcionar técnicas y también conocimientos a la familia para manejar y entender el cuidado del paciente terminal. Los conocimientos que se deben de tener va a ser de manera espiritual como un recurso para hacer frente a la pérdida, ya que muchas personas después de una pérdida se refugian mucho en, ya sea en su religión o cualquier cosa que crean ellos para pues, tener un aliento de que esta etapa de duelo la van a poder superar. También un rol que desempeñan otras profesiones sanitarias para ayudar a los pacientes a tratar con la pérdida. La experiencia que vamos a tener va a ser respuestas de pacientes anteriores a las intervenciones de enfermería planificadas para el manejo del dolor y de los síntomas o la pérdida de un allegado. Los estándares es proporcionar intimidad al paciente y su familia, aplicar principios éticos de autonomía para apoyar la elección del paciente con respecto al tratamiento.
Y las actitudes van a ser que debemos ser responsables para proporcionar cuidados de apoyo de alta calidad y mostrar una actitud receptiva a participar en la experiencia de la pérdida. La promoción de la salud que debemos de llevar nosotros es que van a ser más principalmente en enfermedades crónicas y graves, o también la muerte se va a centrar en facilitar un afrontamiento acertado y optimizar la salud física, emocional y espiritual. Van a venir diferentes subtemas de acuerdo a este tema, que van a ser unos cuidados paliativos en entornos agudos y de restablecimiento. Aquí van a ser intervenciones para las personas que enfrenten enfermedades crónicas que amenazan la vida o que estén al final de la vida. De estos van a necesitar cuidados paliativos. ¿Qué es un cuidado paliativo? Este se va a centrar en la prevención, el alivio, la reducción o calmar los síntomas de la enfermedad o trastornos a lo largo del curso entero de una enfermedad. Estos van a incluir el cuidado del paciente terminal, y del seguimiento de la aflicción de la familia. Lo siguiente en este va a ser mantener el cuidado. En mantener el cuidado vamos a tener un objetivo, que va a ser que el paciente va a participar en actividades para manejar los síntomas y prepararse para la muerte. Para esto hay diferentes estrategias de enseñanza, que va a ser que tenemos que animar al paciente a establecer objetivos realistas y ayudarle a identificar maneras de alcanzarlos. Mostrar formas de tratamiento complementario que el paciente puede utilizar para el manejo de los síntomas que padece y hablar de las maneras en que el paciente puede prepararse para la muerte para mejorar su sentimiento de control sobre la planificación del final de la vida y mantener una perspectiva realista. También cómo identificar las maneras en que los pacientes pueden mantener las rutinas habituales diarias que proporcionan confort y sentido de la normalidad. Otro subtema que va de acuerdo a esto va a ser los cuidados del modelo de hospice. Aquí esta es una filosofía del cuidado de los pacientes terminales y también de sus familias. Estos cuidados no se van a dar en un solo lugar, sino que son en un enfoque de la atención centrada en la paciente y en su familia. Aquí estos vamos a darle una prioridad para manejar el dolor y otros síntomas del paciente, darle también confort y calidad de vida y toda la atención a sus necesidades y los recursos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, porque son muy importantes, obviamente, en cada sentido de la vida de nuestro paciente y aún más en esta etapa terminal. Aquí los pacientes aceptados en un programa de cuidados de hospice tienen generalmente una esperanza de vida de menos de 6 a 12 meses. Y aquí estos cuidados van a estar disponibles en el domicilio, el hospital y las instalaciones de atención prolongada o las residencias. Otro subtema va a ser utilizar la comunicación terapéutica. Aquí van a ser preguntas abiertas que nos pueden invitar a los pacientes a expandir sus pensamientos y a contar sus historias. Aquí los pacientes generalmente dan respuestas breves, ya sea de sí o no, y cuando la enfermera utiliza preguntas cerradas que limitan lo que pueden averiguar sobre la situación de un paciente. Otro muy importante es mantener un entorno cómodo y tranquilo, ya que esto va a ayudar a los pacientes a relajarse, también les va a promover buenos hábitos de sueño y va a minimizar la gravedad de los síntomas, a lo cual yo siento que también va a bajarles la ansiedad por estar pensando en este final. Hay que mantener al paciente cómodo mediante cambios posturales frecuentes, cerciorándose de que la ropa de la cama esté seca y controlando los ruidos ambientales innecesarios y los malos olores. Otro vendría siendo proteger el abandono y el aislamiento. Aquí muchos pacientes con enfermedades terminales temen morir solos, ya que, bueno, también hay culturas, o más bien familias, y también es muy importante los valores de cómo debemos de tenerle un respeto a las enfermedades y mayormente a nuestros pacientes o sus familiares que tengan este tipo de enfermedades terminales, ya que pues siento que ninguna persona debe morir sola y siempre debe estar acompañada. Aquí los pacientes se sienten más esperanzados cuando otros están cerca para ayudarles. Las enfermeras de las instituciones deben de contestar al timbre de llamada puntualmente y deben de controlar a los pacientes a menudo para asegurarles que alguien esté a mano. Se debe de considerar detenidamente si colocar o no al paciente que esté en la fase de agonía en una habitación privada. Y estos serían todos los temas sobre los cuidados post-mortem.